Estaba un día un padre mirando con mucho agrado y miraba así: qué hermosos, qué hermosos, qué perfectos, cuántas maravillas hay en cada uno de ellos. Y en eso llega su hijo. ¿Qué haces? Estoy admirando mi última creación, porque son maravillosos, ¿no te parece? Sí, son preciosos, son maravillosos. ¿Cómo me gustaría que pasáramos con ellos toda la eternidad? ¿Cómo me gustaría estar para siempre con cada uno de ellos? Pero, pues tú ya te diste cuenta del problema, ¿no? Sí, hijo, sí. Creo que está un poco complicado que nuestro sueño se haga realidad, ¿sabes? Quisiéramos que ellos siempre estuvieran con nosotros, pero pues tú y yo sabemos que nos van a traicionar, que nos van a dar la espalda, se van a olvidar de nosotros. Y sabemos lo que eso significa para ellos. Sabemos que eso significa que van a tener que estar apartados de nosotros para siempre, y eso va a significar su muerte, porque la vida que ellos tienen depende de nosotros, y si ellos se alejan de nosotros, ya no tendrán más esta vida que les estamos dando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para ayudarlos? Porque míralos, van todos directos al infierno. ¿Qué hacemos? Pues tú sabes lo que dice la ley. Tú sabes que hay una ley de justicia que nosotros pusimos. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Y la única forma de que esto termine es con la muerte de ellos. Pero debe de haber otra forma de que se cumpla la justicia, pero de que los salvemos a ellos. Pues se necesitaría que alguien muriera por ellos. Pero de nada sirve que otra persona como ellos muriera, porque todos están igual de sucios. Se necesitaría que alguien que estuviera sin pecado muriera por ellos. Así como un cordero. Como un cordero sin pecado. Sí, tienes razón. Se necesitaría que alguien muy limpio y muy puro diera su vida por ellos. Y entre ellos no va a haber nadie así, ¿cierto? Porque ya todos están contaminados. ¿Sabes qué, Padre? Envíame a mí. Envíame a mí. Yo me voy a convertir en un ser humano. Y me voy a mantener limpio y puro como un cordero. Y voy a dar mi vida por ellos, para poderlos salvar de su destino, de esa muerte eterna a la que ellos están dirigiendo. El padre dijo: ¿estás seguro? Pues sí, así sea. Hermanos, esta historia que les acabo de presentar no viene escrita en la Biblia.
está en mi imaginación. Yo me imagino que más o menos así tuvieron una conversación en el cielo hace muchos siglos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me imagino que hubo una junta allá en el cielo para decidir cómo iban a salvar a su creación favorita. Me imagino el día en que Jesucristo se ofreció para hacer ese cordero. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos a Dios hablándole a la serpiente. Dios le está diciendo a la serpiente: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De la mujer. Así lo dice el texto. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. La suya es de la mujer, ¿ok? Bien, les voy a decir. Aquí Dios habla de que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente ¿de quién? De la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, ¿verdad? Lo sabemos. Satanás es la serpiente antigua, o diablo también se le llama. Bien, les voy a decir la importancia de este texto que acabamos de leer. Es la primera promesa que hay en la Biblia de que Dios iba a salvar al ser humano. Es la primera vez que aparece en la Biblia el plan de salvación de Dios para el ser humano. Aquí en Génesis capítulo 3, cuando Dios le está diciendo esto a la serpiente, Adán y Eva acababan de pecar. Acababan de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se habían ido a esconder, ¿cierto? Y Dios va, los busca, los confronta y les dice: ¿qué pasó aquí? ¿Comieron del árbol que les dije que no comieran? Y todo el mundo se empieza a echar ahí la pelotita, ¿verdad? Típico. Nadie aceptó su responsabilidad, nadie pidió perdón. Y Dios acaba emitiendo un juicio contra cada uno de los participantes. Pero comienza por la serpiente, luego continúa con Eva y termina con Adán. Lo interesante es que cuando Dios le habla a la serpiente, a Satanás, le está dando una promesa a Adán y a Eva de manera indirecta. O sea, se lo está diciendo a Satanás. Ahora sí que te lo digo a ti, Juan, para que me lo oigas, Pedro. Pero lo que le está diciendo a Satanás es: ya que te metiste con ellos, de una vez te digo, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. Y eso lo estaban oyendo Adán y Eva. Ellos acababan de pecar, se sentían alejados de Dios. Y en el mismo momento en el que ellos se sintieron así, Dios les dijo: yo ya tengo un plan para salvarnos. Algún día
la simiente de la mujer va a derrotar a la serpiente. ¿Saben qué significa eso? Que antes de esto ya había habido la junta en el cielo. Cuando Dios confronta al ser humano, Jesucristo ya se había ofrecido como la simiente de la mujer. Porque sabemos, ¿verdad?, que esa simiente de la mujer fue Jesucristo. Jesucristo ya se había ofrecido. Para este versículo 3:15, Jesucristo ya le había dicho al Padre: envíame a mí, yo voy a hacer ese cordero, yo voy a ser la simiente de un humano. Ya estaba hecho. A este versículo se le llama protoevangelio, porque es la primera vez que se anuncian las buenas noticias del evangelio al hombre que acababa de pecar. Ahora, ahí mismo en Génesis, pero vayan en el versículo 2, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es quédese con esa palabra. El día que me desobedezcas, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. Bien, ya llegamos a donde yo quería. Ahora vea esto. Ese día, Adán y Eva acababan de desobedecer a Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué seguían vivos? Si dice: el día que peques ciertamente morirás. Y Dios puso una ley justa que dice: la paga del pecado es muerte. Por favor, ahora veamos un texto más. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, y los vistió. Una pregunta, hermano: ¿de dónde salieron las pieles? ¿De qué animales? ¿Quién mató a los animales? Le voy a decir algo: la paga del pecado es muerte. La única forma de hacer expiación por los pecados es que un ser inocente muera por el pecador. Para que Adán y Eva no murieran en ese día, Dios tuvo que sacrificar 2 animales, uno por cada uno de ellos. Dios ofreció los 2 primeros holocaustos a nombre de Adán y Eva. Es muy probable que hayan sido 2 corderos. Mató 2 corderos y con las pieles de esos corderos los cubrió. Para que a ellos no se les olvidara que el hecho de que su pecado estuviera cubierto había costado la vida de 2 seres vivos, inocentes. Yo creo que Dios sacrificó a esos 2 animales en frente de Adán y Eva para que ellos supieran lo que había costado su desobediencia, para que ellos se dieran cuenta que su desobediencia sí provocó muerte. Ese día no murieron Adán y Eva, pero sí murieron 2 seres inocentes. Y esa es obviamente un símbolo de lo que haría Jesucristo muchos años después.
estar reflexionando en lo que hizo el Cordero de Dios. Y vamos a reflexionar específicamente sobre 3 decisiones cruciales que tuvo que tomar Jesucristo para poder consumar el plan de salvación para los seres humanos. 3 decisiones cruciales. ¿Por qué? Jesucristo tuvo que decidir ofrecer su vida más de una vez, ¿sabe? Él tuvo que tomar esa decisión, por lo menos, según mi perspectiva, 3 veces. La primera la tomó estando allá en su trono, en aquella junta con Dios, cuando Él dijo, yo me ofrezco. Fue la primera decisión que Él tomó. Las otras 2 las tomó estando ya en la tierra. Vamos a ver cuáles son esas 3 decisiones. La primera es la primera decisión que tuvo que tomar Jesucristo fue renunciar a su gloria y aceptar la debilidad humana. Primera decisión. Por favor, abra su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y ahora sí, póngale un apartador ahí porque vamos a estar meditando en este texto. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Mientras usted lo encuentra, yo le quiero presentar otra exposición. Por favor, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Vamos a leer ahorita, ¿sí? Por favor, imagínese el cielo. El cielo donde está Dios. Imagínese el trono de Dios, lleno de luz, con un arco iris alrededor, con un mar de cristal, un trono hecho de piedras preciosas. Dice la palabra que en el cielo el piso es de oro. Imagínese la belleza de ese lugar, la perfección. Imagínese a Jesucristo sentado en el trono junto con el Padre y el Espíritu Santo, por supuesto. Imagíneselo ahí con todo ese poder, porque Él es el Todopoderoso. Él reina sobre todo el universo y basta una sola palabra de su boca para que algo sea hecho. Imagínese esa gloria y ese poder, estando Él sentado en ese trono. Y bastaba una palabra que Él dijera, agua, y el agua era creada. Todo ese poder, toda esa gloria, toda esa majestad. Millones de ángeles rindiéndole adoración cada segundo, siguiendo sus órdenes, cantándole alabanzas. Seres celestiales que ni nos podemos imaginar, dándole gloria y honra todo el tiempo. Esa es la gloria a la que Jesucristo decidió un día decir, me voy a despojar de esto para salvar a los ángeles. Voy a dejar este lugar de gloria para nacer en un pesebre apestoso. El Creador tomó la forma de una criatura. ¿Qué dice Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también
Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, leí mal, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es importante la corrección que hice, ¿sabe? Porque muchas personas malinterpretan este texto, porque aquí dice se despojó a sí mismo, no dice se despojó de sí mismo. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque hay gente que a raíz de este texto dicen que cuando Jesucristo se hizo hombre, se despojó de su divinidad. Que eso es lo que significaría el hecho que dijera, se despojó de sí mismo. Pero no dice eso. Dice, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De mí mismo tienes todas estas comodidades, toda esta gloria, todo este poder. Me voy a despojar de esto para ir a cumplir una misión, pero yo sigo siendo Dios. No se despojó de su divinidad. Cuando Jesucristo se hizo hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Todo el tiempo siguió siendo Dios. Solo que Él, por voluntad propia, decidió despojarse. Decidió dejar de usar su poder. Nadie se lo quitó. Él lo entregó. Él dijo, por un tiempo no lo voy a usar. Él se despojó a sí mismo y dejó de usar todo ese poder mientras estuvo en la tierra. Él pudo haber hecho maravillas y en vez de amarrarse los zapatos decir ángeles, ¿no? O decir tengo hambre, que el árbol se convierta en pan. Pero nunca lo hizo, porque él había tomado una decisión: ser semejante a los hombres. No es que él no tuviera el poder, es que él renunció a usar su poder. La palabra usada aquí, que se tradujo como despojó, es una palabra, es un verbo griego que se llama que no. De ahí se deriva toda una doctrina que se llama la kenosis. Es lo que les digo, que hablan sobre que Jesucristo se despojó. Sí, es la kenosis. Pero como se nos acabó de aclarar, Jesucristo no se despojó de su divinidad, simplemente la hizo a un lado para vivir como ser humano. Bien. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no malinterpretar los textos. Entonces, vamos a notar ahí en Filipenses 2, el versículo 7, Pablo explica exactamente a qué se refiere este despojarse a sí mismo, porque alguien podría decir, no, tú estás malinterpretando, ¿no? Acuérdense, siempre cuando alguien nos diga algo, lo tiene que decir la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice 2.7? Después de que dice que se despojó a sí mismo, ¿cómo fue que se despojó a sí mismo? Ahí lo dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esa fue la forma en cómo se despojó a sí mismo. Se despojó de su gloria y se hizo semejante a un hombre. En ningún lado ahí dice que dejó de ser Dios, ¿cierto? Y si ese texto no lo dice, entonces no lo debemos suponer. Bien, entonces quiero que notemos algo aquí y que recordemos la historia de Adán y Eva. ¿Cuál fue el motivo por el que Adán y Eva decidieron
comer del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue el motivo? La serpiente llega con Eva y le dice: mira, se ve delicioso, ¿no? Y Eva: no, Dios dijo que ni lo toque siquiera, ¿no? Que no coma de él. Que el día que de él coma voy a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? ¿Y a poco le creíste a Dios? No, hombre, no vas a morir. Lo único que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Es que Dios sabe que cuando tomas de ese fruto vas a ser igual a Él. Y pues eso no lo quiere Dios. Pues tú cómela y créeme, está buenísimo el fruto, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó a la mujer a comer? Y después también al hombre, a Adán. Querían ser iguales a Dios. Eso fue lo que les dijo la serpiente: si lo comes vas a ser igual a Dios. Y entonces dijo la mujer: ok, sí quiero. Quiero saber qué se siente sentirse como Dios. Ahora vea el contraste. Mientras este par de seres humanos insensatos y todos los demás que le seguimos pretendemos jugar a ser dioses, o a sentirnos como Dios, o a tener mucho poder, aquel que tenía toda la gloria, todo el poder y toda la gloria, se despojó de ese poder y se humilló hasta convertirse en un hombre. ¿Nota lo opuesto de la situación? Esa fue la forma en como Jesucristo se humilló. Dice, se despojó de sí mismo y se humilló hasta tomar la forma de un siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Bien, mire, Dios no tenía ninguna necesidad de hacer esto, ¿cierto? ¿Pero por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros, Él se despojó de su gloria. Por amor a nosotros, Él se despojó de vivir en esa gloria, en ese cielo, y vino a padecer necesidades. Esa fue la primera decisión crucial que tuvo que tomar Jesucristo. ¿De veras voy a renunciar a todo esto por alguien que en mi caso me hace? ¿Por alguien que me apuñaló por la espalda? ¿Por alguien que le dije no hagas esto y fue lo primero que fue a hacer? ¿Por alguien que por cualquier pretexto falta a la iglesia? Mire, después de esto, sabiendo que Jesús cuando Satanás escuchó aquella profecía que Dios le dijo: la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. ¿Cómo creen que se puso Satanás? ¿Contra quién se fue el Satanás? A atacar a la simiente de la mujer, ¿no es así? Él quería evitar que Jesucristo naciera, ¿recuerdan? Por eso es que también luego Herodes mandó matar a los niños, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Ustedes creen que Jesucristo no sabía todo lo que Satanás estaba diciendo para impedir su nacimiento y que iba a procurar matarlo? Y aún así decidió ser hombre. Aún así decidió tener la vulnerabilidad de un hombre. Ahora, ahí les va. Jesucristo, al volverse hombre,
podía ser asesinado. Sí, porque era 100% hombre. Mucha gente cree que él no murió, que se hizo el muerto. Pero que como Dios nunca puede morir, no, pero es que la parte que murió de él no fue la divina, murió la parte humana, su cuerpo humano sí murió, ¿verdad? Bueno, ahora va una reflexión para nosotros respecto a este punto, a esta primera decisión que tomó Jesucristo. ¿Cuál fue la primera decisión de Jesucristo? Renunciar a su gloria y aceptar la debilidad humana. Ahora nos va un desafío a nosotros. No pierda Filipenses, ¿ok? No pierda Filipenses. Pero en Lucas 14:33, Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Les doy tiempo. Lucas 14:33. ¿Sí? Lo leo de nuevo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué cosa? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A cuántos les dolió el codo? A ver, hermano, ¿de qué se despojó Jesucristo por nosotros? De todo. Por amor a nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Lo hizo por amor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Jesucristo, mientras caminaba en la tierra, gente le seguía y le decía: yo quiero ser tu discípulo. Y a uno de esos fue que Jesucristo le dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Renuncia a todo lo que tienes. Renuncia a tu padre, renuncia a tu madre, renuncia a tu negocio. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Queremos ser discípulos de Jesucristo? ¿Sabe qué hace un discípulo? Un discípulo hace lo mismo que su maestro. ¿Qué hizo Jesucristo? Renunció a todo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ay, a algunos les costó trabajo decirlo, les faltó fe. Renunciar a todo. Si en verdad somos sus discípulos. Primer desafío. Nivel difícil. ¿Estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesucristo? A renunciar a nuestras comodidades para salvar almas. Él se despojó de todo. Se despojó de un trono lleno de oro y de piedras preciosas. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? Segundo desafío, segunda decisión crucial. Ahí mismo en Filipenses 2, pero en el versículo 8, dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hasta ahí. Con esa palabra tenemos para estarnos aquí toda una semana. Jesucristo se hizo obediente. ¿Sabe cuál fue la decisión? La segunda decisión que tuvo que tomar Jesucristo. Él tuvo que renunciar a pecar y perseverar en la santidad, en guardar su santidad. A ver, ella renunció al trono, ya nació, ya tiene cuerpo de hombre.
Y de repente se le empiezan a aparecer todas las tentaciones que pasan los hombres. Y dice, hombre, él era Dios. No se pudo haber dado un gustillo por ahí de, bueno, pues ya que estoy aquí, ya que tengo cuerpo de hombre, pues vamos a probarlo. ¿Qué se siente ser hombre? ¿No? Digo, ya que voy a morir por ellos, por lo menos lo voy a disfrutar, ¿no? ¿No podría haber pensado así? Podría, pero no lo hizo, porque él se mantuvo en santidad. Él tuvo que renunciar a pecar, no un día, no una semana, no un mes, no un año. Él vivió en la tierra 33 años. Y en esos 33 años jamás pecó, nunca. Y eso se dice fácil, hermano. Ay, es muy fácil decir. Ay, no, y nunca pecó. Sí, ya te pusiste a pensar lo que le costó de trabajo no pecar en 33 años. Hermano, usted y yo no podemos con un día. No pasa un día en que no nos enojemos, ya hicimos rabieta, ya mentimos, ya... No podemos ni con un día, hermano. Y él aguantó 33 años sin pecar. Cada día de su vida, cada momento de su vida, Jesucristo tuvo que estar decidiendo morir a sí mismo y decir, no, no. Se ve tentador, pero no. Porque él estaba consciente que si él pecaba, todos nos íbamos al infierno, incluyéndolo a él. Hermano, ¿qué digo? El infierno. ¿Sabe qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera pecado? Se colapsa el universo. Pues él es Dios. Dios es santo. ¿Qué hubiera pasado si Dios deja de ser santo? Jesucristo sabía lo que pesaba sobre sus hombros y nunca pecó. Y créeme, oportunidades las tuvo a montones. A montones, se lo digo, porque en 33 años, hermano, si yo a los 22 años que me convertí ya había hecho maldad y media, ¿fue difícil? Yo creo que sí. No fue fácil. Miren, hay una doctrina también errónea que dicen que Jesucristo nunca fue tentado. Pero es un error. Le voy a decir dos cosas. La primera, ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Hay mucha diferencia entre ser tentado y caer en la tentación. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación, sí. A José, el hijo de Jacob, José el soñador, le llegó la esposa de Potifar y lo tentó. ¿Él cayó en la tentación? No. ¿José pecó al ser tentado por esta mujer? No. El pecado hubiera sido que él hubiera dicho, pues bueno, aquí que el jefe no está. ¿No? Eso hubiera sido pecado. Ser tentado, hermano, no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Y todos los seres humanos hemos sido tentados. Desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 4, usted puede ver
lo que dice desde el versículo 1. Si es Lucas 4, no, perdón, Mateo 4, perdón, es que también está en Lucas y en Marcos, sí, pero no, Mateo, mejor Mateo 4, pero no pierda Filipenses. Mateo 4, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu de Dios, hermano. No lo llevó Satanás. Lo llevó el Espíritu de Dios. ¿A qué lo llevó? A que fuera probado por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque si Jesucristo no era tentado igual que todos los demás seres humanos, su sacrificio no valía. Porque, ay, claro, no pecó, pues si nunca fue tentado. Pues qué fácil, ¿no? Qué fácil. No pecó porque pues nunca nadie se metió con él, Dios lo tenía, pero mira bien, no. El mismo Espíritu Santo dijo: necesito que todo mundo sepa que fuiste probado en todas y cada una de las áreas en las que he probado a todos los seres humanos. Y el diablo lo tentó en las tres áreas en las que ha tentado a todos los seres humanos. La primera área dice ahí: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La economía, hermano. ¿A cuántos el diablo no nos tienta por la economía? Por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a vestir. Oye, tú tienes necesidades y yo no veo que Dios te ande dando de comer. Pues, ¿qué tal si estamos un poquito de trampa? ¿A cuántos no nos ha tentado Satanás así? El pan. Segunda tentación, dice, bueno, Jesucristo le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué venció Jesucristo esa tentación? Con la palabra de Dios. Segunda tentación, lo lleva a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén. Lo pone en el pináculo del templo y desde allá arriba lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios, échate. Al fin que en la Biblia dice que Dios va a mandar ángeles que te cachen y que no permitan que tu pie tropiece con pie. ¿Cómo se les llama? Exhibicionistas, que se andan lanzando para ver quién las cacha. Segunda tentación: este famoso, lánzate. Pero no solamente eso, lo estaba desafiando a tentar a Dios. Hermano, una cosa es que yo sin querer me haya caído y me haya roto el brazo y otra cosa es que yo a propósito me tiré: a ver, Señor, si de veras eres Dios, cáchame. Va a decir Dios: ¿y cómo que por qué te voy a cachar? ¿Crees que no tengo otra cosa que estar haciendo que estarte probando mi deidad, cachándote cada que se te mete la loquera? Eso es un desafío a Dios. Es como cuando su hijo hace una travesura y va y lo empuja y le dice: a ver, alcánzame. Pues ¿quién manda aquí, no? Es un desafío total a la autoridad de Dios. Lo estaba incitando a ser un rebelde. ¿Cuántos hemos ganado esa batalla contra el enemigo?
lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo eso que le había quitado a Adán y a Eva, Satanás se lo muestra a Jesús y le dice: mira, te doy todo ese poder, esa gloria que dejaste de allá del cielo, yo te la doy aquí en la tierra. ¿Cómo es? Te voy a traer a todos los césares, a todos los reyes a tus rodillas, mucho oro, todo lo que quieras, pero póstrate y adórame. Séle infiel a Dios, idolatría. ¿A cuántos el diablo nos ha tentado con esas cosas? ¿Y hemos vencido? Ese es nuestro desafío, ¿no cree? Si somos discípulos de Cristo, nuestro desafío es ser como nuestro Maestro. Él venció estas tentaciones y muchas otras más. Nada más usted vea todos los desafíos que le planteaban los fariseos, los maestros de la ley, que a cada rato le querían poner trampa de a ver si se clava los tributos para el César, y vamos a ver si sí respeta a las autoridades, y vamos a ver qué hace con la mujer adúltera, ¿no? ¿Cuántas veces fue puesto a prueba Jesucristo? ¿Sabe cuántas mujeres solteras seguían a Jesucristo? ¿Usted cree que no era esa suficiente tentación para un hombre solo de 30 años? Pero Jesucristo se mantuvo santo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, Jesucristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué estamos sujetos toda la vida? ¿De qué nos vino a liberar Jesucristo? De esa servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Al pecado, a la muerte. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, Jesucristo debería ser en todo semejante a todos los seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, ¿qué cosa padeció? ¿Qué dice? Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. Hermano, ¿está usted siendo tentado? Sin duda que sí, todos lo estamos haciendo. ¿Está usted siendo tentado? Le tengo buenas noticias. Tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Su nombre es Jesucristo. Y lo mejor de este abogado es que Él ya pasó por lo mismo que nosotros. Nada más que Él ya venció. Dice la Biblia que en Él somos más que vencedores. Amén. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
pisadas del Maestro. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A cuántos de aquí nos gusta andar amenazando gente? Uy, hermano, ya nos tocaron los cocolazos. Pero ¿sabe qué? Vivir santamente es mucho más que hacer obras. Significa mantenerse santo de pensamiento, significa mantenerse santo de intenciones del corazón, porque Dios discierne. Que aunque a veces estamos diciendo, ay, Dios le bendiga, hermano, y por dentro estás ahí, ojalá se muera, ¿no? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que pensamos y lo que sentimos? Pues si Él nos creó, Dios no quiere hipócritas. Dios quiere gente santa de verdad, no gente que se haga la santa. Gente que de verdad sea santa, que de verdad busque la santidad. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Amén. Debemos buscar de todo corazón hacer la voluntad de Dios, así como lo buscó Jesucristo, hasta que estuvo dispuesto a dar su vida por hacer la voluntad de Dios. Aquella noche en Getsemaní, cuando se moría de miedo porque él bien que sabía que ya lo iban a crucificar, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la mía. ¿Qué leímos en Filipenses 2:8? Obediente hasta la muerte. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a ser obedientes hasta la muerte? Amén. Eso, con fe, hermano, con fe. Tercera decisión crucial de Jesucristo. La primera la tomó en el cielo, decidir dejar su gloria y convertirse en humano. Segunda decisión, siendo humano, abstenerse de pecar. Renunciar al pecado y mantenerse en santidad. Tercera decisión, nos quedamos en el huerto de Getsemaní. Jesucristo tuvo que renunciar a la vida y aceptar el dolor. Renunciar a la vida y aceptar el dolor. Se había despojado del cielo. Llevaba 33 años renunciando a pecar. Pero llegó el momento decisivo. Ahora sí que la tercera es la vencida. De nada hubiera servido que Jesucristo dejara el cielo. De nada hubiera servido que no pecara por 33 años si esa noche Jesucristo hubiera dicho, mejor ya no. Y fue tentado a hacerlo. Él esa noche tuvo la libertad de decidir si continuaba adelante o corría a esconderse por allá por Samaria. Él podía haber decidido decir, no, mejor ya no. Morir por esta generación de serpientes y escorpiones, esta generación incrédula y perversa, esta generación que dentro de unas horas van a estar gritando, ¡crucifíquenle! Pues déjame pensarlo bien, ¿no? Ese día él tuvo que tomar la decisión más difícil. Esta decisión ya no tenía vuelta atrás.
era: si te quieres rajar, córrele ahorita. Si estás seguro de lo que vas a hacer, mantente firme, porque viene lo peor. Jesucristo renunció a su vida y aceptó el dolor. Todos sabemos lo que Jesucristo pasó toda esa noche. Desde el momento en el que lo apresaron. Es más, ¿qué digo desde que lo apresaron? Desde que llegó Judas y lo besó. ¿Usted alguna vez ha sido traicionado por su mejor amigo? ¿Qué tal duele, hermano? Cala. Desde ese momento Jesús sintió una puñalada en su corazón. Con un beso entregas a tu maestro. Herida en el corazón. Llega el pueblo con palos y piedras, como si él fuera un delincuente. Lo apresan, le escupen, lo maldicen, lo llevan con los sacerdotes, le hacen un juicio falso, contratan testigos falsos porque de plano no hallaban ningún pecado que echarle encima. Inventan mentiras y terminan condenándolo porque se atrevió a decir que sí era el Hijo de Dios. ¡Blasfemia! ¿Cómo se atreve a hacerse igual a Dios? Pues lo era. Si él hubiera dicho que no, hubiera mentido, hubiera pecado, y entonces ya nos amolamos todos. Jesucristo no podía pecar para poder salvarnos. Te tuvo que decir: pues sí, soy hijo de Dios, pues ¿qué quieres que te diga? Lo soy. Y no lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. Y por eso lo condenaron. Todos sabemos la masacre que hicieron los romanos con él. Creo que la mayoría hemos visto la película de la Pasión. Créanme, la película no se queda corta. Está muy apegada a lo que realmente pareció Jesucristo. Está muy apegada. Yo estuve estudiando este tema esta semana y me quedé asombrada dije, no, sí, hace falta que estoy viendo la película. O sea, la manera en cómo los masacran cuando los flagelan, así era, literal, así era. Literalmente les destrozaban el cuerpo hasta que se les salían las vísceras. Así era. Ahora le voy a decir algo. El sistema de justicia romana prohibía que al mismo hombre, en el mismo día, pues, se le flagelara y se le crucificara. No estaba permitido por la justicia romana. La justicia romana era justa, de veras, porque decían: una de dos, o se le castiga con flagelación o se le manda a crucifixión. ¿Cuál va a ser el castigo? ¿A qué amerita? No, pues es un simple ratero. Pues nada más castíguenlo. No, este es un sicario, este es un enemigo político. No, este sí crucifícanlo. Así era la justicia romana. Pilato no quería crucificar a Jesucristo porque se dio cuenta que era inocente. Y además escuchó por ahí que era hijo de Dios y le temblaron las piernitas. Dijo: no, Dios me libre de matar al hijo de un Dios. No sé si sea Zeus o quien sea, pero no lo quiero matar. No me quiero meter con el hijo de ningún Dios. Pilato no quería matar a Jesús. Y en su intento de salvarle la vida, de que no fuera crucificado, dice Pilato: castíguenlo. Lo suficiente como para que el pueblo lo vea sangrando y se arrepientan de quererlo matar. Lo hizo para eso, para salvarlo de la crucifixión. Pero la dureza de corazón del pueblo fue tal que aun cuando lo vieron sangrando con una corona de espinas clavada en su frente, escarnecido,
ya con el cuerpo desbaratado. Aún así dijeron: ¡crucifícale! ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. ¿Y qué dijeron los judíos? ¡Su sangre sea sobre nuestra cabeza! Eso es lo que quieren. 70 años después llegó Tito y les destrozó la ciudad. Pues ellos dijeron: sobre nosotros y sobre nuestros hijos lo pidieron. Pero el punto es: ¿qué tanto sufrió Jesucristo? Lo indecible. La muerte por crucifixión era la muerte más cruel, por eso se le daba a los peores sicarios, porque era una muerte en la que se asfixiaban lentamente, porque la forma en como los crucificaban les impidía respirar. Tenían que apoyarse en sus pies para poder respirar. ¿Y sabe qué significaba apoyarse en sus pies? Sus pies estaban clavados. Cada que se apoyaba en su pie se desgarraba más. Llegaba el momento en que su pie estaba tan desgarrado que ya no tenía fuerzas para levantarse, ya dejaba de respirar y a los pocos minutos moría. Era una muerte cruel. Aparte del dolor de que te claven esos clavos que medían aproximadamente entre 13 y 16 centímetros de largo. Aparte de ese dolor, morir asfixiado era una de las peores muertes. Le voy a decir algo, hermano, aquí ya en este punto que estamos. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero no cualquier muerte. Se necesitaba que fuera derramada la sangre de la víctima para que contara como una expiación o un holocausto. Ahorita estamos leyendo Levítico, estamos en eso, ¿no? Ok, para que contara como expiación por pecados, tenía que derramarse la sangre. O sea, ¿Jesucristo pudo haber muerto ahorcado? No. Tenía que derramar su sangre para que valiera. Pero ¿usted ha sabido de casos a los que a una persona le dan un balazo, se desangra y muere? Sí. ¿Cuánta gente no hubo durante la Edad Media a la que le mocharon a lo mejor un brazo, se desangró y murió? ¿Bastaba ese tipo de muerte para pagar por los pecados? Bueno, finalmente se murió y se desangró, ¿no? Que era lo indispensable. ¿Por qué Jesucristo escogió morir crucificado? Si pudo haber elegido una muerte más fácil, ¿por qué él eligió en qué momento nacer? Y él eligió de qué manera morir. ¿Sabes? Todo eso lo planeó él en el cielo. Él planeó nacer en la época de los romanos y morir crucificado. Él lo escogió todo. Ya lo tenía todo planeado. ¿Por qué? ¿Por qué escogió la peor de las muertes? ¿Sabe por qué? Porque quería que no nos quedara ninguna duda de cuánto nos ama y de todo lo que estaba dispuesto a hacer por nosotros. Por eso escogió esa muerte. Dijo: quiero que vean de todo lo que soy capaz de hacer por ellos, para que nunca más vuelvan a dudar de mi amor, y para que a nadie le quepa duda de que lo que yo hice vale por todos los pecados de la humanidad. Para que no diga: ¡ay! ¿A poco con eso ya nos salvó a todos? No. Fue tan cruel lo que él vivió, porque Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros, y él fue llevado como un cordero al matadero. Dice en la segunda carta a los Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesucristo cargó en sus hombros todos nuestros pecados. Quiero concluir haciendo hincapié en unos puntos importantes. A Jesucristo nadie lo obligó a morir. Él se entregó a sí mismo. Él se entregó por amor. Nadie lo obligó. Aquellos insensatos que se atrevieron a gritarle a Jesús: si quieres que creamos en ti, pues bájate de la cruz. A ver si eres tan poderoso. Bájate para que creamos en ti, a ver si de veras. A otros resucitó. ¿Y a poco no se puede bajar de una cruz? ¿Ustedes creen que no podía? Claro que podía. Es más, aquella noche en Getsemaní, cuando llega Judas a traicionarlo y agarra a Pedro una espada y le mocha la oreja al criado del sacerdote, Amálico, Jesucristo lo detiene y le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: ¿tú crees que si yo me quisiera defender, no podría ahorita mismo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y me las mandaría? Por supuesto. Cuando estaba siendo encarado por Pilato, y Pilato le dice: ¿de veras eres rey? A ver, ¿dónde está tu séquito? ¿Dónde está tu trono? Y le dice Jesucristo: mi reino no es de este mundo. Y si mi Dios, mi Padre, no te hubiera dado poder sobre mí, tú ahorita no tendrías ningún poder sobre mí para crucificarme ni para hacerme nada. Si tienes poder para crucificarme, es porque ese poder te lo dio Dios. Y si Dios le dio el poder a Pilato para enviar a Jesucristo a la crucifixión, fue porque ese era el plan divino. Porque un día allá en una junta en el cielo, Jesucristo le dijo al Padre: envíame a mí. Envíame a mí. Yo creo, hermanos, que esta semana es muy importante para todos los que nos decimos cristianos. Creo que es una semana que no debemos dejar pasar por alto. Sí, yo sé que estamos de vacaciones, que hay que descansar y a lo mejor hasta pasear tantito, pero no se olvide el precio que se pagó por usted, porque fue muy alto. Y Jesucristo lo pagó hasta el momento en el que Él dijo: consumado es. Todo lo que me dijiste que hiciera, Padre, lo hice. Te obedecí hasta la muerte. Y en el mismo momento de su muerte, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerde toda esta semana todo eso que vivió Jesucristo. No solamente en la semana de Pascua, en esta celebración, durante esos 33 años en que Jesucristo vivió renunciando a sí mismo para poder salvarnos a usted y a mí, para poder salvarnos la vida. Vamos a meditar en eso. Finalizo con eso. Si hubo un ser perfecto que renunció a su vida por salvarle la vida a usted, no debemos nosotros dar nuestra vida
para cumplir el sueño de Él? Para eso debemos vivir, para cumplir el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es que se salven todos, porque como lo dije al principio, somos su creación favorita y a Él le duele que nos vayamos a perder. Por eso ofreció su vida, porque nos ama. Él no quiere que nadie se pierda. Ese es su sueño. El sueño de toda su vida ha sido que nadie se pierda. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por ese sueño? Amén.